Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La decisión de Keren Borsin sobre su vida privada dará que hablar en las columnas de chismes durante mucho tiempo. Según rumores, el famoso actor decidió adoptar una postura firme para mantener la paz en su relación. En el centro de esta postura se encuentra un nombre mencionado con frecuencia por Celine Yahuolu. Se dice que Keren cree que los problemas del pasado están dañando el presente. Por lo tanto, cree que es necesario establecer límites. Los hechos se interpretan como una decisión silenciosa pero impactante. Las declaraciones de Celine Yahuolu en entrevistas han llamado la atención durante algún tiempo. La mención repetida de un nombre en particular, supuestamente, ha causado tensión en la relación. Se rumorea en las columnas de chismes que Keren Borsin se sentía incómodo con esta situación. Prevalecía la sensación de estar eclipsado por el pasado en lugar de centrarse en la relación. Se dice que esta incomodidad finalmente llevó a una decisión, y finalmente, se adoptó una postura firme. Según los rumores, Keren Borsin abordó el asunto sin prolongarlo, ni volverse agresivo. Al parecer, enfatizó que el pasado debía quedar atrás. Se afirma que ella declaró específicamente que mencionar un nombre en particular dañaba la relación. Esta actitud se interpretó como una prohibición. Sin embargo, desde el lado de Keren, se dice que se trata más de una imposición de límites que de una prohibición. Se está adoptando una postura silenciosa, pero firme. Tras este acontecimiento se afirma que ha habido un cambio notable en la actitud de Celine Yahuolu. Se dice que está usando un lenguaje más cauteloso en sus publicaciones en redes sociales. En sus entrevistas, supuestamente evita hacer declaraciones sobre el pasado. Este cambio se interpreta como un efecto de la decisión. Los chismes siguen de cerca este silencio. Cada publicación se lee con mensajes ocultos. Por otro lado, se afirma que esta situación también ha afectado a una tercera persona. Se dice que Mehta Palgul está al tanto de estos acontecimientos. Se afirma que no guardará silencio sobre lo sucedido. Circulan rumores de que está preparando una reacción contundente. Se comenta que este proceso podría generar nuevas tensiones. Se dice que el silencio podría dar paso a nuevas acciones. Por parte de Mehta Palgul, se afirma que las emociones son bastante intensas. Se dice que la sensación de ser silenciada le causa incomodidad. Se sugiere que quiere adoptar una postura firme ante esta situación. Se afirma que se hará oír a través de redes sociales y videos. Estos preparativos están aumentando aún más la tensión. El equilibrio entre los tres se vuelve cada día más delicado. Se dice que Keren Borsin prefiere mantenerse en un segundo plano durante este proceso. Se afirma que optó por el silencio para evitar que las discusiones se intensificaran. Los comentaristas sugieren que está tomando medidas lógicas, en lugar de emocionales, para proteger su relación. Sus fans consideran que este enfoque es maduro. Sin embargo, el mundo del chisme prospera gracias al silencio. Por lo tanto, cada silencio trae consigo una nueva reivindicación. La sombra del pasado en las relaciones no siempre se borra fácilmente. Se dice que Keren Borsin quiere trazar una línea clara entre esta sombra y el pasado. Cómo la otra parte percibe esta línea es motivo de curiosidad. Se afirma que Celine Yahuolu está intentando adaptarse a esta situación. Se desconoce si el silencio es una aceptación o la calma antes de la tormenta. El mundo del chisme espera la respuesta a esta pregunta. Estos acontecimientos no han escapado a la atención de los usuarios de redes sociales. Las publicaciones se analizan minuciosamente. Se analizan los me gusta, los seguidores y los silencios. Cada pequeña acción se interpreta como un mensaje significativo. Esto demuestra que la tensión también se ha extendido al ámbito digital. El mundo del entretenimiento prácticamente contiene la respiración. El nombre de Keren Borsin se ha asociado recientemente más con su vida privada que con sus proyectos. La constante discusión sobre temas que no quiere que sean el centro de atención puede haberlo llevado al límite. Por lo tanto, se dice que quiere tomar el control.
Sus esfuerzos por mantener su relación en el centro son evidentes. Sin embargo, aún no está claro cuán sostenible será este esfuerzo. Se afirma que se está distanciando conscientemente del ojo público. Se dice que está abordando las solicitudes de entrevistas con mayor distancia. Esta actitud se interpreta como una medida para evitar que la crisis se agrave. Sin embargo, el silencio no siempre significa calma. A veces, las tormentas más grandes estallan tras el silencio. Por parte de Mehtap Al-Ghul, sin embargo, se informa que hay una energía completamente diferente en juego. En lugar de ceder, se dice que se planea un regreso más contundente. Esta situación aumenta la tensión entre los tres. Todos se preguntan quién dará el siguiente paso. Esta incertidumbre mantiene vivas las columnas de chismes. Los espectadores siguen el proceso como si se tratara de una partida de ajedrez. También se afirma que Kerem Bürsin desempeña un papel de mediador. Según informes, está llevando a cabo una diplomacia silenciosa para reducir la tensión, intentando lograr un equilibrio que satisfaga a todos. Sin embargo, estos equilibrios no siempre son exitosos. Las expectativas de las partes van en direcciones opuestas, lo que complica aún más el proceso. Establecer límites en las relaciones requiere valentía, y se dice que Kerem Bürsin la ha demostrado. Sin embargo, la forma en que se perciben los límites no siempre es controlable. Lo que protege a una parte puede ser visto como opresión por otra. Por lo tanto, la situación implica una tensión de múltiples capas, y el mundo del cotilleo de las celebridades está tratando de desentrañarlas. En este proceso, el silencio ha sido el aspecto más comentado, más que las palabras. Lo que no se dijo tuvo más peso que lo que se dijo. Todos se preguntan cuánto durará este silencio. Quién dará el primer paso es una gran incógnita. Esta guerra invisible entre los tres está siendo seguida de cerca. Un nuevo acontecimiento podría ocurrir en cualquier momento. Se dice que Kerem Bürsin ha priorizado la paz en su relación. Las decisiones tomadas para mantenerla están dando forma a las columnas de chismes. Sin embargo, no está claro en qué medida los factores externos la perturbarán. El silencio de Selin Yahuolu y la posible decisión de Mehtap Al-Ghul podrían cambiar el equilibrio. La relación entre estos tres se vuelve cada día más compleja. Los espectadores siguen de cerca los acontecimientos. En el mundo de los chismes de famosos, algunas crisis se desarrollan en silencio, pero su impacto perdura. Esta situación lo ilustra a la perfección. Es un proceso en el que nadie habla alto, pero todos lo saben todo. Las consecuencias de las acciones de Kerem Bürsin se aclararán con el tiempo. Por ahora, solo se discuten comentarios y acusaciones. Sin embargo, la verdad se dejará para el tiempo. En conclusión, esta historia no se trata solo de una supuesta infidelidad. También retrata un delicado equilibrio entre los límites, el pasado y la paz. Se especula si Kerem Bürsin podrá mantener este equilibrio. El silencio de Selin Yahuolu y las posibles acciones de Mehtap Al-Ghul podrían cambiar el panorama. El mundo de los chismes sobre famosos sigue de cerca esta batalla silenciosa. El rumbo de los acontecimientos sigue siendo incierto. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades, agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.